Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este canal Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir una palabra con usted en este día y ser ente de bendición y ser bendecido de manera recíproca, porque también nosotros somos muy bendecidos con su anuencia, con usted brindar este tiempo para compartir, para escuchar lo que nosotros o el Señor ha puesto para compartir en su palabra. Si usted no se ha suscrito a este canal, si usted pasa por aquí y ha visto el contenido que se realiza aquí y le gusta, pues suscríbase, comparte el contenido a otros para que también sigamos creciendo, coméntelo, eso es importante. Así que entienda que Excelencia Cristiana Televisión es un canal que ha venido para bendecir las vidas de aquellos que puedan vernos y escucharnos. Y yo sé que hoy no será la excepción. Yo sé que usted será bendecido con lo que vamos a hablar. Quizás un tema un poco atípico, un tema quizás que no se enfoca de la manera que nosotros trataremos de expresarlo en el día de hoy, pero que yo sé que será de edificación para todos nosotros. Y yo quiero hablar de un tema que encierra un aspecto de la vida que todos de alguna manera nos involucramos en él. La gente ya por cómo se ha esquematizado, se ha establecido el sistema del mundo, pues tiene que recurrir a comprar, a vender, a trabajar, a ocuparse en algo. Y entonces ahí entra el tema de los negocios. Y usted dirá, bueno, ¿pero y qué tiene que ver la Biblia con negocios? ¿Y de qué va a hablar el pastor en el día de hoy? Porque nosotros estamos muy pendientes siempre a temas que van muy dados a esos misterios espirituales. Pero yo voy a hablar un poquito de negocio en el día de hoy. Voy a tomar un texto como base. Y es Lucas capítulo 2, verso 49. Y lo pongo en contexto. Esto sucedió cuando Jesús se le extravió a José y a María. Y era en el templo. Y cuando ellos llegan, que lo encuentran, Jesús le dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí lo interesante quizás sería la palabra negocio. Cómo Jesús pues ilustra lo que tiene que ver con el servicio, con el estar en el templo y todo lo que tenía que ver en aquel tiempo con vivir en ese ambiente espiritual. Y Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces quizás a algunos que su mente libremente siempre está pensando, le llegaría el pensamiento: entonces el evangelio, la iglesia es un negocio. Déjelo ahí de manera retórica por un momento. No estamos hablando de eso. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere mostrar con estas palabras? ¿En qué tú estás ocupado? ¿A qué tú le estás dedicando tu tiempo? ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu vida, tus recursos, tus conocimientos? ¿Por qué? Porque los negocios se complementan con ese tipo de cosas. Si usted va a poner un negocio, usted tiene una idea, tiene que tener una inversión mínima o, dependiendo del tipo de negocio que sea, alguna inversión hay que hacer de dinero, de tiempo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de servirle a Dios, hay muchas personas que no quieren entender cómo es que funciona este negocio. Y yo le voy a decir cómo funciona. Jesús, cuando alguien lo quería seguir, en vez de decirle: ven e invierte en este negocio, como hay muchos engañadores por ahí, ¿usted sabe lo que Jesús le decía? Por ejemplo, le dijo a un joven rico: ve, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Mire qué contraposición, qué contraste entre los negocios del mundo y los negocios de Dios. Jesús lo que le está diciendo es: la inversión más importante que usted puede hacer es su propia vida, es todo su ser.
Por eso usted ve que la Biblia dice que a Dios hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza. Pero Jesús, lo primero que le solicita como requisito, quizás podríamos decir, a las personas que querían ser sus discípulos es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. O sea, no tenga nada más importante que servirme, que entrar en este negocio. Entonces, en el negocio de Dios, ¿cuál es la inversión inicial? La inversión inicial que usted necesita es entregar su vida. Es dejar todo para que pueda tener el resultado que necesita, que Dios quiere llevar a su vida. Jesús tenía mucho conflicto con esto. Jesús enviaba a los apóstoles, a los discípulos, a predicar en algunas misiones y le decía: no lleven nada, donde lo reciban ustedes se quedan. Jesús, al que lo seguía, le decía: miren, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene ni siquiera dónde vivir, anda caminando y donde le coge la noche, ahí duerme. Eso es lo que pasaba con Jesús, así como usted lo escucha. Entonces, ¿qué quizá lo que podríamos contrastar en este tema en cuanto a lo que está viviendo el pueblo hoy, la iglesia? Mucha gente ha entendido el evangelio como un negocio, como una forma de hacer riquezas, y muchos supuestos cristos, supuestos ungidos, falsos ministros, manipulan, engañan, extorsionan a la gente, lo estafan y muestran el evangelio como un negocio, pero como un negocio particular, no espiritual. Jesús era todo lo contrario. Jesús hablaba del negocio de su padre, pero en el negocio de su padre lo que hay que hacer es invertir espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo hoy en día, la gente quiere invertir en sus negocios particulares, pero en el evangelio no. La gente quiere tener buenas casas, pero no un buen templo. La gente quiere tener buen vehículo, buena ropa, pero no contribuir con la obra de Dios. Entonces, la gente vive en un negocio particular, la gente vive prosperando económicamente, quizás prosperando en sus negocios. Y esto no es pecado ni es malo, pero hay un negocio que hay que prestarle atención. Y eso es lo que Jesús hacía desde pequeño, desde muy joven. También cuando Jesús, ya siendo adulto, a veces lo andaban buscando sus padres, sus hermanos, que tenía más hermanos. Para los que no lo sabían, María sí tuvo más hijos. Y él le decía: mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Escuche bien, los que hacen la obra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Jesús entendía muy bien la diferencia entre el negocio del reino y todo lo demás en el plano familiar y social, que es algo que nosotros necesitamos también. Entender lo que verdaderamente es importante. Y Jesús muestra un orden de prioridades. Era un niño, un adolescente de unos 12, 13 años cuando se le perdió a sus padres. Sin embargo, mira cómo Jesús hablaba. Ya él entendía y mostraba que lo más importante es servirle a Dios. Lo más importante es que usted pueda entregarle su vida a Dios y servirle durante toda su vida a ese Dios. Y eso es algo que Jesús muestra. Jesús muestra que nosotros, lo que nos hace falta para tener una vida exitosa en este negocio del reino, en este negocio de Dios, es entender los principios, que aunque parezcan sencillos, hay que ver qué es lo que estos principios me están diciendo. La mayoría de la gente pasa por alto el principio de ser discípulo, que es negación o abnegación personal. Negarse a sí mismo. Y la gente quiere servirle a Dios, pero tiene pendiente que tiene que hacer tal o cual cosa. Quiere servirle a Dios, pero tiene que hacer tal cosa. Entonces la gente vive tan enredado en los negocios del mundo que no agradan a Dios. Y de ahí que usted ve que el apóstol Pablo dice que el que se enlista en este ejército
no se enreda en los negocios de la vida, en los negocios del mundo, para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Tiene que haber una renuncia. Ahora, también la Biblia dice que hay que ocuparse en nuestros negocios para no blasfemar el evangelio. O sea, usted tiene que sustentar su casa, su familia. Usted no puede querer venir a decir que usted va a vivir de la fe, como hay algunos por ahí, diría yo, confundidos, o algunos falsos, que viven de la fe, pero viven de la fe del otro, no trabajan, pero quieren que el otro les sustente. Eso no es bíblico. La Biblia dice que hay que trabajar. La Biblia dice que el que no suple para su hogar es peor que un impío. Y la Biblia dice que hay que disfrutar del trabajo, del fruto del trabajo. Pero todo tiene un orden. Entonces, los que quieren vivir de la fe sin trabajar y vivir de la fe de los hermanos y de la contribución de los hermanos, eso no es ocuparse de los negocios de Dios. Ahora usted me podrá decir al ministerio que de alguna manera el Señor los suple y las ocupaciones son tantas que no necesitan trabajar. Claro que sí. Claro que lo hay. Que de alguna manera tienen que dejar de hacer algunas cosas para poder tener tiempo para la obra de Dios. Claro que sí. Pero no es todo el mundo, no es todo el que quiere. Es el que Dios llama con esa capacidad y le da esas responsabilidades. Porque hay gente que no hace nada, que quizás prediquen una que otra vez y ya dicen que Dios los llamó a vivir por fe. Y salen y se hacen agendas y hacen muchísimas cosas. Pero es la voluntad de Dios. ¿Están realmente en los negocios de Dios? Entonces, el orden de prioridades nos enseña que Dios es primero. Primero Dios. Primero Dios. Luego la familia, luego la iglesia, luego todo lo demás. Entonces Jesús entendía eso. Se le escapó varios días a sus padres. ¿Por qué? Porque en los negocios de Dios él tenía que estar. Le era necesario. ¿A dónde le es necesario estar a usted? Porque hay gente que deja los negocios de Dios por una fiesta, por un cumpleaños, por un trabajo. Conozco personas que han dejado la iglesia, han dejado el evangelio o de alguna manera se han apartado por un trabajo. ¿Es más importante el trabajo que la salvación de tu alma? ¿Es más importante el trabajo que servirle a Dios? Eso es difícil, hermano, entenderlo. Hay gente que va a decir y se van a querer justificar, a veces hasta con textos bíblicos. Te van a decir, no, pero yo tengo que suplir a mi hogar, si no soy un impío, sí. Pero no todo es trabajo. No todo es fiesta, no todo es negocio. Hay que dedicarle tiempo a Dios. ¿Y cómo yo le voy a dedicar tiempo a Dios si vivo ocupándome en las cosas del mundo? En vez de desocuparme, me ocupo. Hay gente que tiene el sustento y quiere más. Tiene un empleo o tiene un negocio que le suple el alimento y le da tiempo para ir a la iglesia, pero no, yo quiero ampliar, quiero crecer, quiero progresar. Y llegan muchísimas ideas y metas y cosas que la gente quiere realizar, que a veces ni siquiera son necesarios para sustentarse o para que su familia tenga sustento. Entonces después están, es que ya yo no tengo tiempo para la iglesia, pero tú mismo te procuraste no tener el tiempo para servirle a Dios. Cuando Jesús llamaba a los apóstoles, la mayoría de ellos estaban trabajando. Y lo primero que tenían que dejar era el trabajo. Lo mismo pasaba con los profetas en la antigüedad. Cuando Dios llamaba a los profetas, tenían que dejar lo que estaban haciendo. Entonces, el que tiene la disposición de servirle a Dios va a estar dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Va a estar dispuesto a dejar todo para entrar al mejor negocio que existe, que es el negocio de Papá Dios. En una ocasión los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿y nosotros que hemos dejado todo, padre, madre, por seguirte, qué vamos a recibir? Y Jesús le decía, ustedes van a recibir 100 veces más. Y aparte, todo el que ha dejado padre, madre, hijo por mí, recibirá 100 veces más. Y además, la vida eterna. De ñapa, como decimos aquí en Dominicano. Una ñapita, la vida eterna. Entonces, hermano, ¿vale la pena estar en los negocios de Dios? ¿Vale la pena servirle a Dios? Yo creo que sí. Porque si yo voy a recibir 100 veces más, es un buen negocio. Si yo voy a recibir 100 veces más de lo que tengo en todo el sentido, familia, dinero, casa, lo que sea,
Porque la Biblia habla de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo tengo que estar donde está Dios, donde está la obra de Dios, donde está el evangelio, en la iglesia, en las cosas, en el ministerio, sirviéndole a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Que va a añadir, o sea, va a suplir mis necesidades. Va a añadir lo que me hace falta. Pero yo tengo que tener fe para no desesperarme. Porque hay gente que se desespera y creen que Dios no le va a suplir o que Dios no le va a bendecir porque ha pasado mucho tiempo y no tienen tal o cual cosa. Entonces, Jesús nos da grandes enseñanzas en la Biblia. Porque cualquiera podría ver ese texto donde leímos en Lucas capítulo 2 que Jesús se le escapó a sus padres y decir, pero esto es un muchacho desobediente, porque él debió decirle a sus padres que se iba a quedar o pedirle permiso. Y mire qué revelación trae la palabra aquí, porque aquí no es el enfoque en que Jesús hizo esa travesura, es una travesura. Imagínese usted que a mí se me pierda el profeta Víctor Eliseo, mi hijo más pequeño que tiene 8 años, yo me vuelvo loco. 3 días, 2 días que no lo encuentre. Y que cuando yo llegue a la iglesia me diga, papi, es que yo en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso hay que entrar en otra dimensión para entenderlo. Hay una revelación poderosa. Entonces, es para nosotros esa revelación. ¿Dónde es que yo tengo que estar? ¿Cuál es el mejor lugar donde yo debo de estar? ¿Dónde es que yo tengo que invertir mi dinero, mis recursos, mi tiempo? ¿Dónde yo tengo mejores resultados en todo el sentido? En los negocios de Dios. ¿Sabe quién entendió este principio? Y lo muestra en los Salmos, David. El salmista decía, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Escuche bien, el mejor lugar donde yo puedo estar es en la casa de Dios. El mejor negocio de toda mi vida que yo puedo hacer es invertir en el reino de los cielos. Y la Biblia lo dice, que no invierta donde el orín y el ladrón corrompen y hurtan, sino que hay que invertir donde permanece para siempre lo que se invierte. El tesoro que tiene que haber en mi corazón es hacer la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Y de ese tesoro yo voy a enriquecer a otros. Es una gran riqueza el vivir en el evangelio, el servirle a Dios. Y eso es lo que Jesús muestra. No hay nadie más rico que el que tiene a Dios. Y es simple, quizás. Usted podría decir, es muy lógico. Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de su plenitud, de lo que en él habita. Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que existe. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. ¿De qué? De toda la riqueza de mi Padre. Jesús entendía a la perfección esto. Que él era el heredero de Dios. Que Dios le entregó todo, dice la Biblia a Jesús. Le entregó, le dio potestad y poder sobre el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Nos entregó a nosotros a Jesús. Se lo dio, dice la Biblia. Las almas que se salvaron aquí en la tierra, se le entregó Dios a Jesús. La Biblia lo dice, que Dios se lo dio a él. Y nosotros pasamos a ser siervos de Jesús, del príncipe, del gran príncipe. Eterno, príncipe de paz, príncipe de gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gloria, estamos hablando de riquezas. Y esas riquezas que Dios tiene para sus hijos están en el negocio del Padre, en los negocios de Dios. Cuando yo entiendo lo que es verdaderamente el negocio espiritual, yo voy a entender que no tiene nada que ver con este evangelio o pseudo evangelio que quieren predicar hoy en día, de la supuesta prosperidad. Que Dios quiere que usted sea prosperado, sí, en todo, dice el apóstol Juan. En todo, que seamos prosperados en todo, pero que prospere nuestra alma. Que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Si el alma no prospera, no hay verdadera prosperidad. Entonces no se trata de lo material, de lo mercurial, de lo económico. Lo que la Biblia habla es de una prosperidad del alma principalmente. Y las demás cosas
que son añadidas, son una bendición. Pero Dios no añade tristeza. Dios nos bendice, nos enriquece, pero esas bendiciones no añaden tristeza con ellas. Hay mucha gente en aflicción, mucha gente en problemas, mucha gente en situaciones de deuda, de avaricia, de codicia, de falta de tiempo, de insomnio, de no poder dormir, envuelto en las cosas del mundo, en el sistema que el mundo le ha ofrecido. Y cada día más usted ve el consumismo, cada día más usted ve el capitalismo y una serie de situaciones que el mundo quiere llevar al hombre a vivir, que lo apartan de tener tiempo para Dios, de poder disfrutar del evangelio, de poder vivir las experiencias espirituales, que era lo que Jesús siempre procuraba. Mientras los otros estaban procurando comer, Jesús estaba procurando ayunar y orar. Y decía, el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, cada vez que la gente quiere procurar riqueza, aparece un texto bíblico que dice, por ejemplo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y en qué consiste la vida? En servirle a Dios. Porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, ¿dónde es que tenemos que estar? ¿Dónde es que tenemos que invertir? Acordémonos del rico, que se sentó, yo digo que fue en una mecedora, y dijo, voy a hacer mi granero más grande porque he producido mucho. Alma mía, siéntate, come, bebe, regocíjate. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Gente que vive la vida entera afanado, produciendo riqueza, haciendo grandes almacenes, almacenando dinero, guardando dinero para el anticristo, diría yo. Y al final no procuran vivir una vida espiritual. Al final viven con una familia distorsionada, disfuncional, una vida a veces promiscua, muchísimas cosas que vienen con el dinero, con la riqueza, con los grandes negocios. Y no, vuelvo y repito para que no se me malinterprete, no es que la Biblia dice que no podemos tener recursos o prosperar o tener buenas cosas o lujos en algunas ocasiones. Lo que no podemos es tener nuestro corazón en la riqueza, en los negocios, en el dinero. Lo que no podemos poner es esa raíz de todo mal, que es el amor al dinero en nosotros. Entonces, mi amor tiene que ser para Dios, sobre todas las cosas. Mi adoración, mi tiempo, mi servicio. Mire, una de las cosas con lo que más se lucha con la gente en el evangelio, se lo dice un pastor de muchos años ya, y una persona que humildemente le quiere servir a Dios hace mucho tiempo, y de alguna manera Dios me involucra con la gente, con el liderazgo. Dirijo un ministerio de misiones, dirijo una iglesia, dirijo muchas cosas, donde tengo que trabajar con personas. Es que la gente dedique tiempo a las cosas. La gente no se organiza. Y mire que esto es fácil, se lo dice una persona, vuelvo y repito, que tiene muchas ocupaciones. A veces la gente le pregunta, ¿y cómo usted le da el tiempo para pastorear una iglesia, dirigir un ministerio de misiones, dar clases en el seminario bíblico, trabajar en la radio, en la televisión, en YouTube, escribir libros, trabajar secularmente en un negocio, en su empresa para mantener su familia, compartir con su familia, dedicarle tiempo y una serie de cosas más que uno hace? ¿Cómo el tiempo alcanza? Cuando usted se organiza. Usted agarra una agenda y lo primero que usted va a poner en esa página es la prioridad número 1. ¿Cuál? Dios. ¿Cuál es mi primera prioridad? Dios. Por encima de mi trabajo, por encima de mi familia, por encima de mí mismo. Entonces yo pongo a Dios primero. ¿Qué yo tengo que hacer para Dios esta semana? Bueno, el lunes yo tengo que ir a predicar, tengo que hacer tal cosa. El martes yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ayudar a esto. Entonces, lo que tiene que ver con el ministerio, con el servicio de la iglesia, con Dios, tiene que estar primero en su agenda. Yo sé que no todo el mundo tiene la misma posibilidad, de que hay gente que son empleados, que tienen compromiso de tal o cual cosa. Yo entiendo eso. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que en los negocios de Dios es que le es necesario a usted estar. Y órele a Dios y pídale a Dios para que rompa esas cadenas, para que usted no se cree necesidades que no tiene, no vive una vida vanidosa y una vida inalcanzable que todo el tiempo tiene que trabajar y hacer deudas para tener una vida que nunca logra. Entonces, el entender el propósito de la vida y entender el propósito por el cual Dios nos trae a esta tierra y lo que tenemos que hacer una vez que recibimos al Señor es importantísimo.
porque seremos más efectivos en el evangelio y en nuestra vida tendremos abundancia siempre. Y tendremos prosperidad verdadera. Como le decía, no esa prosperidad falsa que se vende por ahí. El evangelio habla de prosperidad. Pero el evangelio también habla de compromiso, de servicio, de entrega. Primero que la prosperidad. Porque primero es buscar a Dios y luego y a su reino y su justicia. Primero es servirle a Dios. La Biblia dice que nadie cobra antes de trabajar. La Biblia dice que el obrero, el trabajador, tiene que trabajar primero y luego entonces a usted le pagan. Alguien podría pagarle un trabajo adelantado, pero lo común, lo normal es que usted trabaje y automáticamente usted termine su trabajo. Si es por un día que lo contrataron, a usted le pagan. En la antigüedad, en la Biblia, era un jornal por día. Al jornalero se le pagaba por día. Entonces, había que pagarle automáticamente terminado su trabajo. Estaba establecido en las leyes de Dios que nadie retuviera el salario del trabajador. Dios paga bueno, hermano. Créame que sí. Dios paga. Pero hay que trabajar primero. Y a su tiempo Dios paga. No hay nadie que le sirva a Dios, hermano, que vaya a tener escasez. La Biblia dice que no hay justo desamparado, que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los hijos de Dios no mendigan. Los hijos de Dios viven en los negocios de Dios y Dios provee lo necesario para sustentarlo. Yo quiero cerrar con esto y quiero que lo entendamos. En los negocios de Dios nos es necesario estar. Y en ese negocio vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos. Dios va a suplir lo que haga falta. Siempre será así. Y no importa si Dios lo envía a usted a una misión sin nada, Dios va a suplir. Porque es Dios que está haciendo eso que usted está obedeciendo. Y los recursos no vienen del hombre, vienen del cielo, todos. Todos los recursos vienen de Dios. El que prospera es Dios, el que suple es Dios, el que bendice es Dios. Y cuando yo me aferro a creer y a entender esto, yo voy a vivir una vida de prosperidad verdadera. Pero ¿cuál es? ¿Cómo es? En los negocios de mi Padre. A usted se le hace imperante estar en los negocios de Dios. Esa es la primera prioridad de todo ser viviente, estar en las cosas de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña en ese texto, en esa travesura del niño Jesús en ese momento. Que hay una prioridad por encima de padre, de madre, de hijo, de hermano, de todo lo más importante que usted pueda valorar en la vida y se llama Dios. Dios está por encima de mi madre. Y yo amo a mi madre como usted no se imagina. Dios está por encima de mi esposa. Y yo amo a mi esposa. Dios está por encima de mis hijos. Y mire que de verdad amo a mis hijos. Dios está por encima de mi negocio. Y mire que lo necesito para buscar el sustento de mi familia y las cosas que uno necesita. Pero en el momento que Dios pide que deje el negocio, hay que dejarlo. Padre, madre, hijo, por él hay que dejarlo. Por eso no se puede tener reparo cuando uno le sirve a Dios. Y eso es estar en los negocios de Dios. Saber qué es lo más importante, porque Dios tiene cuidado de lo demás, que no es lo más importante. Y si yo creo en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que provee, en un Dios que creó el cielo y la tierra, que creó el universo, que es omnipotente, entonces ¿por qué yo voy a dudar de que Dios me va a sustentar aún cuando yo no tenga con qué? Siempre Dios va a suplir. Vaya a la Biblia. ¿Cuáles son los hombres de Dios que Dios no le ha suplido sus necesidades? En persecución, sin trabajo, en el desierto, no importa en qué lugar estén. Dios sacó casi 2 millones de personas de Egipto, hermano, y los sustentó en el desierto. Y no tenían que ser esclavos ni trabajar, simplemente obedecer a Dios. Y aún siendo desobediente, como quiera, Dios le suple, porque Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces, hay que obedecer a Dios y estar en las cosas de Dios. El profeta Elías sale corriendo, lo están persiguiendo, Jezabel y Acab. Y Dios lo sustenta y le da alimento para atravesar el desierto y llegar al monte. A recibir la respuesta de Dios en la fortaleza. Entonces, Dios siempre lo va a sustentar. Aunque sea con los panes de la proposición, como pasó con David, que entró en el templo y se comió los panes que eran los sacerdotes solamente que podían comérselo. No importa cómo sea. No importa de dónde sea. Pero Dios nos va a sustentar. Nos va a suplir.
Si tiene que enviar un ángel con comida, lo va a enviar. Si tiene que enviar un cuervo con comida, lo va a enviar. Si tiene que hacer una panadería en el cielo y enviar maná del cielo, lo va a enviar. No hay problema con eso, hermano. En el desierto la ropa crecía con la gente que estaba en el desierto. Escuche, eso es poderoso, hermano. La ropa no se envejecía, los zapatos, la ropa crecía con la gente. 40 años en el desierto. Imagínense los que no murieron allí. O algunos murieron, la mayoría murieron de los que salieron de Egipto. Pero los que nacieron allí, que entraron de 40 años a la tierra prometida, de 30 años, no hubo que llevarlo a un mall ni a una tienda. La ropa crecía con ellos. Cuidado si nacían con ropa también, eso que nacían nuevos, porque como la ropa que llevaban los otros quizás estaba contada. Pero yo no lo dudo, hermano. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Jesús en una ocasión se encuentra con una multitud con hambre. No había suficientes panes y peces. Para que usted vea por qué es necesario estar en los negocios del Señor. Y por qué Jesús entendía esto. Porque los recursos vienen del cielo. La prosperidad viene del cielo. La multiplicación viene del cielo. Escuche lo que le estoy diciendo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. A mí, yo espero que a usted también. Jesús lo muestra. Dedicarle el tiempo a Dios. Entender que Dios tiene el primer lugar. Y siempre vamos a ser bendecidos, hermano. Mire, se lo puedo decir por testimonio personal. Y yo casi no hablo mucho de testimonio personal. Cuando usted renuncia a su vida, a sus negocios, a todo, Dios le va a bendecir. Yo me acuerdo, hermano, y con esto voy a terminar. Lo quiero decir. Que cuando yo vine al evangelio, yo no tenía trabajo. Y yo era un comerciante muy próspero. Con muy poca edad, ya a la edad de 20 años, yo manejaba una gran cantidad de dinero y de negocios. Pero vivía sin Dios en el mundo, en pecado, y no sabía administrarme correctamente. Y prosperaba en cierta forma, pero no era verdaderamente una prosperidad. Sino que era Satanás envolviéndome cada día más en los negocios, avanzaba, pero cada día más estaba más endeudado, con más problemas, con más preocupaciones. Y muchas cosas y situaciones me llevaron a mí a perder los negocios y todo eso. Y cuando yo llego al evangelio, yo llego sin nada, sin trabajo, sin casa, sin nada. Con una esposa y un hijo. Eso fue todo lo que tenía. Pero vivía hasta arrimado en la casa de mi papá, en una casa de mi papá que tenía. Escuche lo que le estoy diciendo. Y un día orando, yo puse una mesita para vender algunas cositas, frutas y eso, después de tener grandes negocios. Y la gente me veía y la gente decía, yo escuchaba los comentarios. Miren a ese, después que tenía almacenes en el mercado, tenía negocios, que eso era lo que tenía. Mira ahora cómo está, mira el negocito que tiene, mira cómo está. La gente no sabía lo que Dios estaba haciendo. Ya yo le servía a Dios. Y yo orando en una ocasión, le pedí al Señor trabajo. Y el Señor me dijo, tú tienes el trabajo en las manos. Y lo único que yo siempre tenía en las manos, que no lo soltaba en ningún momento, era la Biblia. Porque el primer año, los primeros 7, 8 meses que yo estuve en el evangelio, yo nunca soltaba la Biblia, hermano. Eso era mi compañera fiel en todo lugar. Yo leía la Biblia como un loco. Casi todo lo que sé de la Biblia en estos 15 años que tengo lo aprendí en 6 meses. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque es Dios que hace esto. No lo estoy diciendo para gloriarme. Y Dios me dijo, tú tienes el trabajo en las manos. Y yo tenía la Biblia. A partir de ahí, hermano, yo entendí un principio que estoy hablando hoy. En los negocios de Dios me es necesario estar. A partir de ahí. Entonces yo le oraba a Dios, le decía, Señor, cuando tú me des un trabajo, aparte de este que yo tengo, que ya tú me diste, que sea un trabajo que me permita hacer este que yo tengo. Escuche bien, qué locura. Dame trabajo con tiempo necesario para yo poder hacer este, que es el primero, el más importante. El negocio de mi padre, el que tengo que atender. Nunca el Señor me ha dado un trabajo, hermano, y he sido empleado varias veces siendo cristiano. Ya no, tengo mi propia empresa, gracias al Señor, y tengo mucho más tiempo libre. Y el Señor nunca me ha dado un trabajo en estos 15 años que no sea un trabajo con tiempo para yo poder predicar y hacer la obra de Dios. Me acuerdo que tenía un jefe que me decía, cuando usted tenga que irse a hacer algo para Dios, lo que sea, nada más tiene que decirme. Escuche bien, que eso no lo hace todo el mundo con un empleado. Ya el Señor me preparaba todo a donde yo iba a llegar, para que el tiempo me sea
A mí el tiempo me rinde inmensamente, increíblemente. Yo me sorprendo a veces. Todo lo que yo puedo hacer. Y es así, hermano. Entonces, en los negocios de Dios no es necesario estar. Dios me dio casa en poco tiempo, sin tener trabajo. Escuche bien, yo lo que hacía era predicar. Y usted me dirá, ¿le donaron una casa? No. No nos la regalaron, no nos la donaron. Mi esposa y yo compramos una casa, pero Dios nos bendijo. Entonces, me quitó esa preocupación de casa, porque la familia iba a crecer, iba a tener más hijos, y yo quería tener más hijos. Y es bueno cuando usted sale a predicar y no está pendiente que lo está esperando el cobrador de la casa. Cuando usted se va de misión 3 días, una semana por ahí. Y todo eso me lo permite el Señor. Irme de viaje por una semana, un mes, 3 días, lo que sea. Y no falte el sustento. Le digo este testimonio porque yo sé que será de bendición para alguien. No se preocupe por lo que usted tiene que comer o beber. No se preocupe por lo que hace falta en su casa. Dedíquele, invierta en el negocio de Dios. Invierta tiempo, invierta su vida, invierta dinero, todo lo que usted tenga, su capacidad, su talento, su intelectualidad, inviértalo en los negocios de Dios. Y yo le aseguro que usted se va a acordar de esta palabra, que Dios lo va a prosperar de una manera que usted no se imagina. Se va a sorprender. Así que para mí un placer haber compartido con ustedes en este programa de hoy, en este contenido tan especial, en los negocios de mi Padre, los negocios de Dios. Me es necesario estar. ¿En qué negocio tú estás? Y eso lo dejo ahí retóricamente. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu vida? ¿Crees que es lo mejor? Analízalo. Para mí lo mejor es invertir en el reino de los cielos. Allí el ladrón no roba, allí no hay inflación, allí no hay bancos que quiebran, allí todo prospera. Bendiciones. Para mí, tu hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes este momento. Suscríbase a Excelencia Cristiana Televisión, a este canal. Síganos en nuestras redes sociales como Pastor Víctor Almanzar. Para mí, un grato placer estar aquí. Hasta la próxima.